Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el estudio bíblico en la historia de Noé. Me ha tomado mucho tiempo en hacerlo, han pasado cosas, pero espero y estoy orando que todo salga como dije que íbamos a hacer. En el estudio bíblico es la historia de Noé. Empieza en capítulo número 6, que dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Los hijos de Dios son los ángeles caídos. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, porque eso vivirá solamente 120 años. Entonces la gente antes estaban viviendo 900 más años, y ahora que empezaron a nacer los hijos de los hijos de Dios, o los ángeles caídos, eran más malicios que jamás en la tierra. Entonces Dios dijo: tuve suficiente, ya no voy a dejar que vivan demasiados años. Entre más años tienen, más maldades se ponen. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendría siempre hacia el mal, lamentó haber hecho el ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho, pero no contaba con el favor del Señor. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces, cuando Dios dice: me arrepiento, lamento, no quiere decir que Él se había arrepentido de ver esta nación, sino se arrepentía de ver en los corazones de los humanos que estaban aceptando mejor la maldad que aceptando la abundancia y la misericordia de Dios. O sea, él le estaba doliendo que los hombres o la gente estaba prefiriendo hacer cosas mal que bien. Eso es lo que él se refería, según los escolares. Pero es demasiado, muy fuerte para Dios cuando él dijo eso, porque le dolía en su corazón. Noé era un hombre justo y íntegro entre su gente, y anduvo firmemente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra, y construirte un arca de madera resinosa. Hazla compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dales las siguientes medidas: 300 codos de largo y 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura y un codo del techo, y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en la arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie
de aves, de ganado y de los animales que se arrastran por el suelo, porque pueden sobrevivir, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda la clase de alimentos y almacenalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Aquí Dios dice, ya me harté, voy a destruir el mundo completo, pero Noé, porque tú has caminado más en mi camino y has apreciado más de mí, voy a salvarte a ti y a tu familia, así que hazme un arca y en esa arca van a entrar todos los animales que fueron por lo menos, que fueron 40 y un poquito menos de 50,000 animales, grandes y chicos. Y le dijo, sí, prepárate porque esto es lo que voy a hacer y prepárate comida para ti, tu familia y los animales. Entonces Noé, ¿qué fue lo que hizo? Aceptó lo que Dios le estaba diciendo sin preguntar, sin cuestionar nada. Entonces esto es lo que me sorprendió la primera vez que yo lo leí. Dije, bueno, ¿por qué Dios? Esto es una arca demasiado grande, demasiado grande, que Noé simplemente dijo, ok, sí, Dios, lo voy a hacer, tú me estás ordenando, lo voy a hacer sin cuestionarte de dónde voy a sacar los materiales, cuánto tiempo me voy a tomar, los animales, que son demasiados animales, cómo los vamos a juntar, nada. Él simplemente dijo, sí, aquí estoy a tus órdenes. Y cuando yo leí esto, mi corazón me hizo saber que yo debería de ser más como Noé cuando me vienen las situaciones que Dios me dice, haz algo, y yo empiezo a cuestionar. Digo, pero ¿por qué? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo el outcome? Yo no entiendo. Y me pongo a recordar la historia de Noé, que debo de decir, ok, no sé cómo va a pasar esto, no sé qué va a suceder, pero simplemente lo voy a hacer porque tú me estás ordenando. Y he dado que cuando hago eso, Dios es muy, muy, muy grande y me hace ver las cosas y pasan las cosas más que yo digo, wow, es simplemente Dios. Dios es el que pudo haber eso, pero al contrario, cuando empiezo a cuestionar y pelear con Dios y a discutir las cosas que Él dice, las cosas no me salen tan bien y tengo que a la fuerza aprender, no a la fuerza, pero más duro, más... los resultados son más difíciles que me llegan o pasa algo. Digo, ok, well, hubiera escuchado la primera vez, eso es lo que pasó con Noé. Capítulo 7. El Señor dijo a Noé, entre el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras. Pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar y sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y así borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado, y tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró en el arca junto con sus hijos y su esposa y sus nueras, de los animales puros, impuros, de las aves, de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé
por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17, en el mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Cuando empezó a llover y a llover. Y otro que cuando Noé estaba haciendo el arca, según no había un mar, no había un lago, no había agua para poder poner ese barco. Entonces estoy segura, tuvo que haber pasado que la gente le estaban diciendo a Noé, hey, estás loco, que Noé, ayúdame, que, I'm pretty sure que él tuvo que haber dicho a la gente que Dios le dijo esto, y la gente se estaba burlando porque el tamaño del barco fue tremendo. 2, no había agua cerca del lugar donde le estaba haciendo el barco. Y 3, ya tenía tiempo que no, los escolares dicen que no llovía mucho en ese entonces. Cuestionaban mucho, y él, cuando fue que los animales entraron al barco y empezaron a llover, la gente de seguro estaban queriendo que Noé los dejara entrar al barco, pero no pasó eso. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Chem y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entre toda la clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca Noé parejas de todos los seres vivientes, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días y 40. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra, y las aguas crecían, aumentaban, ellas tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más que de 5 codos por encima de las montañas, y así murió todo ser viviente que había sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, y todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo. Y de todo ser humano pereció todo ser que habitaba en la tierra seca y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé, los hijos y los que estaban con él en el arca. Entonces, cuando empezó a llover, que el arca empezó a moverse, es cuando todo se tapó de agua. Las montañas estaban cubiertas, nada de lo nada se miraba. Capítulo 8. Y la tierra quedó inundada 150 días. Se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Cuando dice Dios que se acordó de Noé y de todos los animales, no es que se le haya olvidado, pero sabes, como siempre tiene que pasar tiempo, tiene que dar tiempo, su tiempo. Y dijo Dios, ok, ya es suficiente, voy a regresar a lo que quedamos. Hizo que soplaran un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las
compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo del arca se detuvo sobre las montañas de Arad y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, y la espera de que se secara la tierra. Entonces, cuando él mandó el cuervo, él lo mandó verificando que, porque los cuervos cuando ellos buscan algo, buscan comer de animales muertos o cosas muertas o cosas que no son limpias. Entonces, luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca por las aguas, aún cubría la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Entonces la paloma la soltó porque las palomas buscan cosas limpias. Ellos buscan frutos, árboles limpios en donde parar. Entonces cuando no encontró nada, la paloma se regresó porque no había algo limpio, no había algo estable para ellos estar, porque a ellos no les gusta estar según en cosas sucias, y regresó para atrás. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en un pico una hoja de olivo. Entonces la esperó 7 días y otra vez la volvió a mandar, y ahora trajo una hoja de olivo diciendo ya hay vida. Hay vida en la tierra. Podemos seguir. Cus fue el padre de Nimrod. ¿Qué es? Cambié la hoja y no me fijé por dónde estaba. Recién cortada, así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar de la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Entonces ya la paloma encontró a dónde ir y a dónde quedarse. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado, a todos los animales que se arrastran por el suelo y que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Entonces, Noé, en esta situación, Noé duró 100 años para hacer el arca. 150 días que estuvieron en el 40 días que llovió, 150 días en el arca. Después esperó 40 días después de que acabó de llover. Esperó 7 días, antes de salir, mandó un cuervo, después mandó una paloma, esperó 7 días, mandó otra vez la paloma y esperó otros 7 días. Entonces aquí nos demuestra que Noé era un hombre paciente a las cosas de Dios. Cuando Dios estaba diciéndole algo o algo pasaba, con estos hechos simplemente nos dice que no era un hombre paciente. Él sabía esperar a Dios. No era de que él pedía algo, o no sé, quizás, pero con
con estos encuentros lo que está diciendo, él esperaba a Dios. Entonces él esperó hasta que Dios le dijo, ok, ya puedes salir, ya está todo bien, saca toda tu familia y los animales, porque Noé no quería salir simplemente, ya bajó la paloma, encontró un lugar, hay tierra, hay un lugar donde nosotros podemos bajarnos. Pero él no hizo eso, él esperó a que Dios le diera la orden. Eso es ser obediente. Después de cuando Dios te dice algo, que esperas a qué es el segundo paso o qué es lo que tengo que hacer después. Salieron pues del arca Noé y sus hijos y su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar, el Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación de corazón del ser humano es perversa, desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Cuando Noé construyó un altar al Señor y hizo sacrificio, no lo hizo que era una obligación, no lo hizo porque Dios se lo pidió o porque él pensó que era necesario. Él lo hizo por agradecimiento, el agradecimiento de Dios salvarlos, por ser tan amoroso con ellos después de lo que hizo. Entonces cuando dice que a Dios le grató el aroma, es que Dios vio en su corazón lo que tenía y le agradó, que diciendo, el hombre de nacimiento es pecador y ya jamás nunca en la vida voy a destruirlos, porque yo sé de lo que vienen, ya sé lo que tienen, ya sé de que por el pecado original ya están así, entonces no voy a agarrar eso contra ellos y no voy a destruir jamás la tierra como lo hizo. Mientras la tierra exista, habrá siempre y cosecha, frío y calor, verano y invierno y días y noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo antes de ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá del alimento. Y les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre, ni sangre. La sangre es vida, y por cierto, la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos pediré cuenta de la vida de sus semejantes. En esta parte Dios está diciendo, ok, vamos a seguir, multiplíquense, tienen dominio de todo lo que hay, y ahora ya no tienen que solamente comer vegetales, pero también les permito comer carne. So aquí es la primera parte donde Dios les permite comer carne, pero con una condición: que no coman carne con sangre, porque la sangre significa santificación. O sea, es oh my gosh, what is that word? Es pura, es sagrada. La sangre significa vida, la vida es sagrada. Y es lo único que no quiero que hagan. Pueden comer de todo, pero nada más que no tenga sangre, porque la sangre significa puridad y vida. En cuanto a ustedes, sean fructíferos,
fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Dios habló otra vez a Noé y sus hijos y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruyera la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparece el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, lo veré, me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios incluyó diciéndole a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Entonces Dios dijo, cuando veas un arco iris, te acordarás y yo me voy a acordar de lo que pasó y el pacto que hice. Ya jamás va a pasar lo que pasó. Entonces, cuando veas un arco iris ya sabes lo que quiere decir. es algo muy, muy especial. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los 3 hijos de Noé, que son los descendencia los que poblaron de toda la tierra. De aquí, después de la inundación del agua que murieron todos, nosotros nacimos todos, fue de parte de los hijos de Noé. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Entonces aquí Noé empezó a cultivar uvas y de las uvas hizo vino. El pecado que hizo Noé fue emborracharse. No es pecado tomar, es pecado emborracharse y estar ebrio. Embriagado. Entonces, cuando Cam vio a su padre borracho, se burló de él y fue a decirle a sus otros hermanos. Yo creo que ellos iban también a hacer lo mismo, pero Sem y Jafet fueron más respetuosos por su padre y no lo miraron desnudo ni se burlaron de él. Así que cuando te vayas a emborrachar o a tomar, ya sabes que es un pecado emborracharse. No tomar, pero emborracharse sí, según la Biblia. Entonces, maldito sea, cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. ¿Por qué Noé maldice a Canaán?
en vez de a Cam. Cam fue el que hizo el pecado de burlarse y verlo, no su hijo Canaán. Aquí demuestra de que los hijos, cuando los padres, la mamá o el papá o los dos pecan, los hijos oh my goodness, el resultado del pecado se caen a los hijos, porque aquí nos demuestra que Noé maldició al hijo de Cam. Y Cam no tenía la culpa de nada porque él no hizo nada. El que hizo eso fue su padre. Pero aquí vamos a entender la historia más adelante cuando cuando Dios le entrega la tierra prometida a los judíos, que va a ser la tierra de Canaán. Entonces dice que el Canaán va a ser sujeto o esclavo de Sem, porque de Sem vienen es donde va a venir Jesús y los israelíes, los hebreos. Porque de la línea de Sem son los hebreos, caldeos, asirios, persas, arameos. La línea de Cam van a ser los cananeos, egipcios, filisteos, hititas, amoreas. Que todas esas naciones son los que van a ser las más maldades, van a ser los más malos. Y de Jafet vienen los griegos, tracianes, escitas. Entonces aquí ese es donde empieza vamos a saber dónde viene ya la tierra prometida y por qué es entregada a los hebreos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea de esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, y de modo que murió a la edad de 950 años. Y las naciones de la tierra. Esta es la lista de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Son más fáciles al leerlos en español que en inglés. Askenaz, Rifat y Togarma, hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín, Rodanin. Algunos de ellos se esparcieron por las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios con sus propios idiomas. Hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Ragama y Sabteca. Hijos de Ragama: Saba y de Tadaín. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor, pero eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Nimrod era un soldado, hombre muy valiente, y todos temían a Nimrod. Lo temían, pero él era un hombre malo. Él era un hombre muy malo, pero era muy temido por la persona que era. Pero eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calne. En la región de Sinar, desde esa región Nimrod salió hacia Asiria, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala, Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala,
In fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los calzujitas, y de quienes descendieron de los filisteos y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amoreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los hamatitas. Luego estos clones cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Guerra de Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra y Adma y Seboín hasta Lasa. Estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes, idiomas, territorios y naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem fueron Alam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Keter y más. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber, y Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mafbed, Seraj, Hadorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Javila y Jobab. Todos esos fueron hijos de Joctán. Ellos vivieron en la región desde Mesa hasta Safar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de sus hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. Y a partir de estos clanes las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Capítulo 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Un día dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de la mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajamos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Dios estaba mirando que ya empezaron con sus maldades. O sea, Él les dijo: vayan, multiplíquense y váyanse en lugares sepárense y multiplíquense. Pero ellos decidieron quedarse todos en un lugar, juntar sus mentes y ser orgullosos y decir: vamos a hacer algo grande para nosotros, para que todos vean que somos los mejores, y nada más, para que todos sepan de nosotros. Y de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo.
Dios cambió, les dio lenguaje diferentes y así en ese momento ellos no pudieron entenderse, tuvieron que dispersarse y parar lo que estaban haciendo. Descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selag. Después del nacimiento de Selag, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selag tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selag vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Y después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nabor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y hijas. Después de haber vivido 70 años, Terah tuvo a sus hijos Abram, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos de la tierra natal. Cuando su padre Terah aún vivía, Abram se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abram, su nieto Lot, hijo de Anán, y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah y a los 205 años. Entonces ya estamos viendo aquí que entre más está pasando el tiempo, ya menos años están viviendo y están teniendo hijos más jóvenes, porque antes, que era de los 100 para arriba, es cuando estaban empezando a tener hijos y aquí ya no. Aquí es donde en los siguientes capítulos es donde cuando Dios le dice a Abraham que agarre a su esposa, a su familia y se salga de la casa de su padre. Y en esta parte demuestra que no es lo que pasó. Él llevó a su padre, su sobrino y sus familias y no se dirigieron directamente a Canaán y no hizo lo que Dios le obedeció o lo que Dios le dijo que hiciera. Hizo, pero desobedeció al mismo tiempo y vamos a ver las consecuencias que suceden cuando hacemos esto. Es lo que estaba diciendo la historia de Noé. Dios le ordenó algo a Noé y Noé dijo, ok, está bien, y él se puso a hacer lo que Dios le ordenó y todo le salió bien a Noé después del diluvio. Y ahora vamos a ver que Dios ordena algo a Abraham, pero Abraham es un poco más desobediente y vamos a ver las consecuencias, y eso es para el próximo historial, que vamos a hablar de la historia de Noé. Así que espero les gustó el estudio. Si tienen preguntas, háganme saber. Gracias y Dios los bendiga.